Hola amigos, bueno, hoy es 10 de julio de 2020. Bueno, hoy amanecemos un día fresquito aquí en Cali, pasado por agua, temperatura agradable. Aquí esta academia, como digo yo, al parque, la traslado. Aquí puedo hablar libremente, estoy en un sitio alejado, no hay problemas con este tema de la pandemia y el COVID-19. Hoy tengo para hablar de todo, interesante, una situación que les va a gustar a ustedes interesados en estos temas de domótica jurídico-penal. Bien, las noticias que estamos escuchando para comenzar, pues que el tema hoy por lo menos acá en Cali, el alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina, ha dicho pues que va a poner un plan piloto con el uso de un medicamento que se conoce como la ivermectina, que es un antiparasitario, pero parece ser que está dando excelentes resultados, por lo menos en este problema de virus por el COVID-19 en fase 1 y 2, evitando que pase a una tercera fase y de pronto pues que no llegue a ese trastorno pulmonar y por ende el uso de las UCI. No sé, es una vaina que ha generado todo tipo de polémica por el INVIMA, pues y la OMS, aprobado por la OPS, o sea, la Organización Panamericana de Salud, y por eso ha consultado de pronto acá en Guayaquil con la alcaldía que han dado unos resultados positivos a efectos de buscarle una solución a este gravísimo problema que tenemos, por lo menos aquí en Cali, que se ha disparado esta situación. Es preocupante. Pues sí, si es así en esos términos, es un asunto pues que vale la pena, a pesar de que, como todo, ¿no? Siempre hay gente que se opone, el gobierno, incluso el viceministro, decir que eso no está probado científicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con lo que yo voy a hablar aquí en esta sociedad del riesgo. Y pues vamos a mirar poco a poco. Espero que estos 45, máximo 50 minutos me sirvan de tiempo para exponer esta clase de problemas. Y pues volviendo otra vez al tema este de que están en ese sitio congregado grandes penalistas del derecho penal, no solamente en domótica penal, pues también hay otras autoridades allí que voy a referirme a temas especial sobre esto, ¿no? Entonces, que allí en ese círculo, en esta conferencia, también hacen parte los monopolios, y digo yo monopolios, que tienen que ver con conductas de riesgo que generan lesiones y resultados en la misma sociedad, y entonces se ha hablado pues del monopolio del hidrocarburo, con el tema del lamentable accidente allá en Tasajeo, bueno, ahí en Magdalena, donde pues sufrió el accidente lamentable, y hay ahorita una gran cantidad de personas que han fallecido allí, ya creo que pasan de los 20, pero vamos a mirar esa vaina en detalle también, porque es importante mirar las consecuencias jurídicas. El tema de los monopolios en la cuestión de las urbanística, en la cuestión de atentar contra los recursos naturales, la industria farmacéutica ahora muy de moda pues con este tema del COVID. Y todo eso, ¿no? Monopolios que están allí, que van a lanzar esas preguntas. Y entonces por lo menos, miren ustedes aquí mi compañera, la doctora Deyanira Isanova, ella es una abogada de la Defensoría Pública, en estos momentos sigue ahí en el programa, aquí en Infancia y Adolescencia. Y me dice, Miguel, mira, a esa situación que tú expones allí sobre el carro cisterna, pues eso tiene que ver con la responsabilidad civil extracontractual. Hay tres formas de eximentes, ¿no? Una, por la cuestión de la responsabilidad exclusiva de la víctima, el tema del tercero responsable y el caso fortuito o fuerza mayor. Y entonces dice la doctora, Miguel, en ese caso el conductor del vehículo pues que de pronto va conduciendo y aparece entonces una causa que genera ese accidente, puede hacer que se le aparece un animal en la vía, o una persona que no se le lanza, etcétera, y produce ese volcamiento del vehículo. Y además de ello, entonces
tenemos la situación de la responsabilidad exclusiva de las personas que llegaron a saquear ese vehículo y que estaban expuestas entonces a que en cualquier momento pues alguna chispa produjera la explosión porque pues transportaba gasolina. Efectivamente eso es lo que ha pasado. Bueno, listo, sí, eso tiene razón mi compañera atina en esta cuestión, pero lo vamos a ver ahora entonces, porque dentro de ese personal allí calificado está nada menos que el maestro Klaus Rosin, está Gunther Jacobs con el tema del funcionalismo. Pues a ellos son los que van a de pronto, o por lo menos Klaus Rosin, voy a tomar, el tiempo me dará para referirme a él, porque pues también les decía que por ahí tímidamente pues trata de levantarse el maestro César Beccaria, pero que anda ya en muletas por la cuestión del tiempo, y entonces en la generación de tiempo esto de los grandes del derecho penal, de los pesos pesados del derecho penal, y entonces hay esta situación aquí pues para que vamos a mirarla detenidamente. Primero que todo quiero hacerme una referencia del maestro César Beccaria, también de Feuerbach, es un filósofo alemán también, pero ellos son antes desde el siglo XVIII más o menos, porque tenemos ya pues entonces en el siglo XIX concretamente con el esquema clásico, neoclásico, el esquema finalista de Hans Belzel, el funcionalismo de Klaus Rosin de política criminal y el de Gunther Jacobs con el sistema funcionalismo sistémico. Pero entonces antes de ello pues yo me ubico en la época, para comenzar, con César Beccaria, y porque encuentro yo en esta obra que estoy revisando, muy importante, es didáctica del profesor Ezequiel Manuel, y recordemos que César Beccaria nace pues en Milán el 15 de marzo de 1738 y muere en 1794. César Beccaria, pues se cuenta en esta obra aquí pues que un joven muy brillante, porque pues en ese entonces estaba la influencia de los enciclopedistas, el siglo de las luces como se fue denominado, por la incidencia que tuvo todos estos enciclopedistas como fueron Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Diderot y otras grandes figuras de ese pensamiento que incidiera en ese siglo, incluso pues para la Revolución Francesa de 1789. Pero fueron los que le sirvieron de base a César Beccaria para él, cuando se escribe ese libro de los delitos y de las penas para 1764, ¿no? Recordando de que este pensador, pues al igual que otros de su época, hacían esas tertulias y se discutían temas muy importantes como era el sistema criminal de ese entonces. Por eso entonces se hacían esas reuniones, cuentan aquí en la casa de los hermanos Berry. Pues César Beccaria salió titulado en jurisprudencia de la Universidad de Pavia, y pues le recomiendan a los hermanos, se le dicen, no, hombre, mire, eso se les denominaba como el grupo de la Academia de los Puños, y le dicen, hombre, recoge estos pensamientos, velos escribiendo, y precisamente entonces sale esa gran obra para 1764, y entonces es enviada por César Beccaria al abate y poeta Marco Cotinelli, quien en su imprenta de Livorno lo publicó, y lo publicaron anónimamente, claro, por la incidencia y las repercusiones que podía tener en ese momento pues históricamente. Incluso la Sociedad Patriótica de Berna en octubre de 1765 le rindió un homenaje a la obra, otorgándole a su autor, sin conocerlo, una medalla de oro. Miren ustedes, entonces esto incidió enormemente incluso para que entonces
por ejemplo, Luis XVI para 1780 suprimiera en Francia la tortura en los juicios criminales. ¿Y quién iba pues, a pensar que después murió en la guillotina? Igualmente, Catalina II de Rusia, José II de Austria y Pedro Leopoldo de Toscana, pues también suprimieron en sus territorios las penas de muerte y los tormentos. Hay que recordar entonces pues, que efectivamente no se hicieron esperar las críticas de Facinelli y Josué hechas a esta obra, tal vez porque lo consideran disque impío y sedicioso por haberse opuesto a los principios de la Biblia y de la Iglesia como institución. Es que en su momento eso era revolucionario, irse a hacer esos planteamientos, pues al punto de que los enciclopedistas franceses acogieron a César Beccaria como uno de sus militantes y vieron en su obra un alegato en defensa de la misma humanidad. Pues efectivamente, mire, recordando a Miguel de Servet. Miguel de Servet, ese gran hombre ilustrado de español, médico, pues el filósofo, una persona que finalmente fue ejecutado en Ginebra, Suiza, todo instigado por Juan Calvino, todo por nada menos por sacar una obra en la que se oponía a esta situación de la Santísima Trinidad. Eso le costó la vida allí y de una manera inhumana fue quemado en la hoguera. Incluso, como les decía, en una pira con palos, pero no secos, sino húmedos, para que se demorara más en fallecer. Un sitio al cual los invito a que si algún día puedan ir a Ginebra, Suiza, allí está, en la calle que lleva su mismo nombre, Miguel de Servet, hombre que estudió medicina en París, Francia, y que también hay muchos datos históricos, por lo menos en París y en alguna población que les comentaba, Anametz de Francia, en la frontera con Ginebra, también hay pues la estatua en honor a Miguel de Servet. Pero todos esos pensadores, libre pensadores que se oponen en ese momento en contra de una dogmática de su momento, pues generan toda esa clase de rasquiña y obviamente pues que van a ir en contra de su pensamiento, al punto que fue también Kant, quien dijo él que estaba guiado dizque por un sentimiento de humanidad malentendido. Es bueno pues hacerme referencia a César Beccaria, porque obviamente a pesar de que pues le piden la opinión allí en ese gran congreso de penalistas a César Beccaria, el italiano pues se va a parar y va a decir que no capito niente acerca de la pregunta, porque obviamente él pues solamente dirá yo sono sapevo de delito y de las penas, de delito penal y de las penas, del delito y de las penas, de la humanización, pero no podría respondernos a nosotros a esas interrogantes que se le están haciendo allí. No obstante, así lo hará nuestro gran maestro, más jovencito todavía que él, que es Klaus Rosim, y que todavía existe un tipo gran, el alemán de Múnich, que habla español incluso, y nos podrá dar hasta la respuesta en español también. Entonces, de César Beccaria yo rescato muchas cosas, porque por lo menos en su gran obra, ¿qué se dice de él? Por lo menos las principales ideas de Beccaria, para ser muy breve y no tan haciendo aquí pues como los estoicos, creo yo que en los discursos tenemos que ser con una buena gramática o una buena vocalización, que se dice que un estoico pues en un discurso tiene que ser lo más explícito, lo más conciso, respetuoso y dirigido a un público de una manera pues que se haga entender. Y como buen estoico, pues no criticar a nadie ni tampoco alabarse uno mucho. Entonces, con esa más o menos esa filosofía estoica, podemos decir, hombre, mire, las grandes y principales ideas de Beccaria que desarrollara en su libro y que estuvieran dirigidas entonces a criticar el sistema penal imperante en esa época y conseguir una justicia más humanizada.
Se dice por lo menos que fija criterios para la limitación del poder punitivo del Estado. En ese sentido, el derecho penal es concebido no como un instrumento de poder, sino como límite al poder del Estado. Y entre esos criterios sobresalen las leyes deben definir las conductas delictivas y las penas correspondientes. Aquí ahora me voy a referir a Feuerbach porque es que él también es el gran, la base fundamental del sistema penal, de derecho penal moderno, lo es con él, porque él pues se tiene de ese apotema del nulo crimen, nula ley sine ley, nulo crimen sin ley. Ahora miramos eso. El libre capricho del juez no puede ser la base para sindicar ni para penar. Esa exigencia del principio de legalidad que ya se vislumbraba en Thomas Hobbes fue defendida por Beccaria y en ella soportó en esencia toda su política criminal. Así, acá dice, más tarde fue Feuerbach acuñara sobre ese postulado del aforismo nulo en crimen, nula pena sine ley, como exigencia para la seguridad jurídica. La verdadera medida de los delitos es el daño a la sociedad. Decía también que es mejor prevenir los delitos que castigarlos. En este aspecto, entonces, los soberanos deben procurar solucionar las desigualdades sociales con otros medios diferentes al derecho penal. En ese sentido, Beccaria reclamaba una mínima intervención del derecho penal. Dice que al respecto destacó, no se puede llamar precisamente justa la pena de un delito cuando la ley no ha procurado con diligencia el mejor medio posible de evitar en las circunstancias existentes de una nación. Es que aquí es muy importante, mire que los principios de César Beccaria se recogieron también del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, que nace en Ginebra, y él también pues influencia como enciclopedista, y lo mismo Montesquieu. La humanización del sistema de penas, dice, el pensamiento de la Iluminación hundió sus raíces en el reconocimiento a la dignidad y la racionalidad humanas. Es que, perdóneme, antes de seguir, lo que pasa es que el contrato social, pues la incidencia que tiene históricamente es que pues al renunciar uno como a una ley natural o a vivir por fuera de una sociedad, al ser incluido en una sociedad, pues tenemos que estar sometidos a unas reglas, a unas normas y a alguien que dirige ese gobierno. Esa es entonces esa es la esencia del contrato social. Entonces, esa es una idea constante en todo el pensamiento de Beccaria, que lo lleva a la exigencia de que el sistema de pena no puede ser contrario a la dignidad del ser humano. Y eso es lo que hoy en día reclamamos, porque quizás si hay alguien en el monopolio, allí en la conferencia esta, que se pare y diga, mire, tenemos un problema en Colombia en estos momentos del hacinamiento carcelario como está, con este problema del COVID, personas vulnerables frente a esa situación. ¿Qué le va a responder entonces de las asistentes? Pues se para César Beccaria a decirle que dónde está entonces la humanización del sistema de penas. ¿Dónde estamos fallando aquí ahora con el tema de la prisión perpetua que se piensa aprobar, o que ya el Senado lo aprobó y que estamos esperando entonces para estudio de la Corte Constitucional? Sabiendo muy bien que hemos pregonado, por lo menos la academia, en ese discurso que se diera virtualmente en días pasados, pues todos, es que es la mayoría que dice que no, porque están dadas las condiciones punitivas en nuestra codificación procedimental, la ley 906, en sanción 50 años mínimo para un delito y máximo en concurso hasta los 60. Entonces, si los delitos de esta índole para violadores de niñas y niños y asesinos de niñas y niños, está más que dadas las condiciones como tal. Y ahora entonces les decía a usted, ayer les coloqué el video, está rodando ya sobre el noticiero del Congreso, que están
ya se va a presentar por el Partido Conservador una propuesta para el feminicidas, el prisión perpetua para feminicidas. La pregunta que yo hago entonces mañana, ¿qué otro delito entonces entrará en la lista? Y así entonces está en contravía de esos principios señalados en el libro famoso de César Beccaria de los delitos y de las penas. El hecho de ser era un ferviente defensor de la dignidad humana y lo hacía coincidir en esto con Kant, que por ningún motivo el hombre debe ser instrumentalizado, ni siquiera cuando era sujeto de una sanción penal. De ahí que afirmara, no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa. Y en cuanto a esto, mire lo que decía, dice que la humanización del sistema de sanciones se cumplirá siempre que estén reunidas las siguientes características. Primero, que deben de ser útiles, es decir, conforme al bien público y dirigidas a impedir la comisión de nuevos delitos. Ese es el mensaje que siempre se manda cuando se sanciona a una persona. Hoy en día, si nos atenemos al pensamiento de Günther Jagos en su funcionalismo sistémico, estamos en esas sociedades, en esos sistemas de comunicación. El mensaje que se manda con la pena es decirle a la persona, mire, si usted vuelve otra vez a quebrantar la norma, infligirá entonces una sanción de tanto. Ese es el mensaje, es un acto de comunicación. Entonces, sigue diciendo, deben ser necesarias, y en esto sigue a Montesquieu, expresaba que la pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica. De igual manera, todo acto de autoridad de hombre a hombre que no sea producto de la absoluta necesidad es tiránico. Y también se pregona de que deben de ser iguales para todos. Las penas deben ser las mismas para el primero como para el último de los ciudadanos. Toda distinción en la aplicación de la sanción que se haga con fundamento en las riquezas, en los honores o en los títulos familiares es ilegítima. Y esto que es muy importante, deben ser proporcionadas a los delitos. Beccaria reclamaba que el baremo determinante en la graduación de la pena fuese el daño público producido con la conducta delitiva, para que de esa manera se llegara a castigar de diversas formas los delitos. A mayor daño, más pena; entre menos daños, menor sanción. Deben de ser moderadas pero infalibles. Preconizaba Beccaria un sistema de penas precedido por una legislación suave en que las sanciones fuesen las más pequeñas en los posibles. Era partidario de un sistema judicial garantista pero a la vez efectivo. Esto es, que existiera certeza por parte de quien cometió el delito de que se le aplicará la sanción correspondiente. Deben ser en cuanto a su aplicación prontas, y aquí reclama que la justicia y la utilidad de la sanción penal devienen de su pronta aplicación. Mientras menos sea el tiempo que corre entre la comisión del delito y la imposición de la pena, mayor será el grado de justicia y de utilidad de la sanción. Y aquí en Colombia, entonces, ¿cómo estamos? Un proceso penal garantista, mire. Beccaria era partidario de un proceso penal ágil y eficaz, pero en el que el procesado cuente con el conocimiento de las pruebas que soportan la acusación, los medios y el tiempo necesarios para el ejercicio idóneo de su defensa. Entonces, decía Beccaria que el proceso debe acabarse en el menor tiempo posible. Los procesos largos impiden concebir la pena como la consecuencia lógica y necesaria de la comisión del delito, ya que el largo margen del tiempo hace que los ciudadanos no relacionen la causa con la consecuencia, el delito con la pena. Entonces, esa básicamente era los principios que el gran César Beccaria pues tuvo esa influencia en ese siglo XVIII. Por ahí mismo, también se hace aquí referencia, y es importante decirlo porque esto nos va a servir de base para lo que viene, ¿no? Es que en esencia yo me estoy deteniendo un poco acá para que ustedes puedan comprender la dinámica del sistema penal actual. Paul Johann Anselm von Feuerbach nació en
Heinichen, cerca de Jena, el 14 de noviembre de 1775 y murió en 1843. Alemán, filósofo, antropólogo. Dice lo siguiente: para Feuerbach, el Estado es una sociedad civil organizada constitucionalmente mediante el sometimiento a una voluntad común, siendo su principal objetivo la creación de la condición jurídica, es decir, la existencia conjunta de los hombres conforme a las leyes del derecho. El propio Feuerbach decía: el individuo inclinado al mal debería atársele a una cadena para que no pudiera llevar a cabo sus perversas inclinaciones. Pero como esto, decía, es imposible, habrá que buscar una especie de cadena psicológica que determine que el individuo que racionalmente calcula las ventajas e inconvenientes de su hecho se abstengan de cometer delitos. Sigo aquí, avanzo un poco más para establecer las contribuciones a la ciencia penal moderna por Feuerbach. Quizás su mayor aporte a la eternidad y a la historia del pensamiento penal haya sido la proclamación de legalidad en toda su extensión, como garantía criminal, como garantía penal y jurisdiccional y como garantía de ejecución. Dejó sentado en efecto primero que toda imposición de pena presupone una ley, nula pena sine lege. Por ende, solo la conminación del mal por la ley es lo que fundamenta el concepto de la posibilidad jurídica de una pena. Segundo, la imposición de una pena está condicionada a la existencia de la acción conminada, nulla pena sine crimine. Por ende, es mediante la ley como se vincula la pena al hecho, como presupuesto jurídicamente necesario. Tercero, el hecho legalmente conminado, el presupuesto legal está condicionado por la pena legal, nullum crimine sine pena legali. Por ende, el mal como consecuencia jurídica necesaria se vinculará mediante la ley a una lesión jurídica determinada. La moderna crítica y sistemáticamente construida ciencia del derecho penal empieza pues con Feuerbach. En su tratado de 1801, miren que en 1804 nace Francisco Carrara, de la escuela clásica. Pues bien, apenas en ese año fallece, dice en su tratado, en ese tratado de 1801, dice en su tratado de 1801, pone de manifiesto el alcance de la ciencia del derecho penal tenía para esa época. En su obra postula criterios específicos en relación con instituciones jurídicas tales como la vinculación, forma de Estado de Derecho Penal, los principios que rigen el derecho penal. Sobresale el tratamiento del principio de legalidad, la naturaleza del delito, la causalidad, el dolo, la culpa y sus formas, y las penas y sus clases, las causales de extinción de la pena, la imputación, que en nada divergen de posiciones consideradas con vigencia en la actualidad. Y miren que para hablar un poco del delito de omisión, Feuerbach dice: el delito omisivo ya tiene una configuración normativa y no meramente naturalista. El crimen omisivo tiene existencia siempre que un individuo tiene un derecho a la exteriorización efectiva de nuestra actividad. Comillas, dado que siempre la omisión surge de una obligación originaria del ciudadano, el crimen omisivo siempre presupone un especial fundamento jurídico, ley o contrato, que da base a la obligatoriedad de la comisión. Sin esto no puede haber ningún crimen por omisión. Es aquí donde primigeniamente se empiezan a sostener posiciones de garante con sustentos formales, ley o contrato. Entonces miren ustedes que si la fuente que toma Hunter Jacobs tiene que ser de Feuerbach, al hablar pues de la posición de garante, porque hoy por hoy pues si decimos que las conductas que debemos desarrollar o evitar surgen en virtud del ámbito de competencia y que se desprenden de las posiciones de garante, y por eso
El artículo 25 de la ley 599 de 2000 es más preciso que lo que traía el decreto 100 del 80, cuando decía que solo se debe responder por conductas que dice que la omisión solo se responde por que teniendo la de resultados que teniendo la obligación de evitar no lo haga equivale a producirle. Entonces, ahora está más específicamente determinado ese artículo 25 con algunas posiciones de garante, porque hay un parámetro que señala la norma que solamente cuando se refieran a la vida o a las conductas sexuales. Entonces, hay unas posiciones de garante que luego tal vez tenemos que volver a retomar. Pero dejemos por aquí hasta allí nomás este tema de estos dos grandes, César Beccaria y de Feuerbach, además porque pues quizás también allí cuando hablamos de todos estos apotegmas, pues hay que recordar a la obra de Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, italiano, profesor de filosofía actual de Roma, y que también es otro exponente que se me ha olvidado, que lo vimos por ahí en un rincón de esta gran sala de todos esos exponentes del derecho penal, que no es dogmático, pero sí miren ustedes todo lo que tiene que ver con esto de esos apotegmas del derecho penal que son importantes para nuestro sistema penal actual. Pero bueno, vamos a aquello de la respuesta que me dio mi compañera desde el punto de vista de responsabilidad civil extracontractual. Pero ¿qué diríamos nosotros desde el campo del derecho penal? Mire, hay una cuestión aquí ahora que surge a raíz de este tema del COVID. Mire, estamos viendo situaciones complejas de delitos de resultado y delitos de peligro. Les decía por aquí que hay delitos de peligro presunto y hay delitos de peligro en concreto, demostrable. Pero entonces hay esas situaciones en este momento para poder responder a la situación del carro de cisterna, digámoslo así. Miremos lo siguiente entonces para que podamos comprender mejor esta figura. Llega y entonces se para el maestro Klaus Rosin, que este señor sí nos podrá dar toda la ilustración pertinente al respecto. ¿Qué decimos del funcionalismo de Klaus Rosin? Dicen las discusiones dogmáticas planteadas por el finalismo y el causalismo fueron zanjadas en buena medida con las soluciones sistemáticas que aportó el profesor Hans Pelzel a la dogmática jurídico-penal, las cuales se impusieron ampliamente en la teoría del delito, principalmente aquellas que se derivan del mal llamado traslado del dolo al tipo, tales como el tratamiento del error, el delindamiento de la conciencia de la antijuricidad como parte integral del dolo y la normativización de la culpabilidad. Es que miren, eso aquí en días pasados pues vimos el tema del delito sexual, que hacerlo con amor no es delito, y el tema pues traído en colación por la decisión de la Corte de Suprema Justicia, Sala de Casación Penal reciente, del error de prohibición invencible disculpante de la responsabilidad. Entonces es un tema que cobra vigencia, porque una cosa es el error de tipo y otra cosa es el error de prohibición, traído pues en nuestra codificación en el artículo 32, numerales 10 y 11, y el uno tiene una respuesta con la teoría estricta de la culpabilidad y la otra, o la teoría limitada de la culpabilidad, y la otra es de la teoría estricta de la culpabilidad. Entonces, así mismo tiene una solución, que si en caso de ser vencible se debe responder por un delito culposo, y el otro, si es vencible, tiene que entonces resolverse con un dolo atenuado. Pero eso tiene una implicación desde el punto de vista finalismo. Pero lo que quiero así sintetizar rápidamente es que la ignorancia sí sirve de excusa. Casi que diríamos que entonces eso es una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, porque lo que quiere decir aquí, o lo que quiso decir la Corte, es que en este caso del joven con su novia, pues que tuvo relaciones sexuales y que terminó pues siendo condenado por el tribunal, pero que la sala toma una decisión de casar a favor, porque básicamente el fiscal no probó en el juicio que esa conciencia de la antijuricidad, que debe ser potencial, o sea, que estaba en posición de conocer
y que de ninguna manera, en ningún sistema educativo, él pudo recibir esa educación o esa formación para decirle pues que su comportamiento era ilícito, o que lo que estaba haciendo estaba mal, o que era prohibido, ya, porque si bien es cierto la norma del tipo penal pues contempla el acceso carnal, el uno violento, el otro consentido, pero que existe esa presunción juris et de jure por la edad, que ningún menor de 14 años pues tiene esa disposición o libre voluntad en cuestión de materia de carácter sexual, y entonces en ese evento aquí en este caso no tiene repercusiones para el tema del error de prohibición, porque sí se considera por la Corte que en este caso no lo probó el fiscal de esa manera, y que en ausencia de esa prueba pues lo que tiene que fallar es a favor de él. Pero bueno, eso por las implicaciones que tiene. Está volviendo la llovinita aquí, pero bueno, vamos a darle a ver hasta dónde puedo. Miren que el tema con Klaus Rosin, ¿qué pasa? Aquí entonces cobra vigencia esto de la imputación objetiva, porque la imputación objetiva delimita típicamente los delitos de resultado, de forma tal que solo se imputa el resultado que crea un riesgo no permitido dentro del ámbito del tipo penal. Y mire, para estos delitos de imprudencia, como es el caso que estamos con el monopolio de hidrocarburos, o sea, que aparecen los dueños del carro cisterna que se volcó, un ejemplo, una suposición, ¿no? No estoy diciendo que eso sea cierto, pero estamos hablando es que estamos hipotéticamente presentando situaciones. Entonces, en ese caso, 1962, Klaus Rosin, para resolver estos temas de imprudencia, crea la teoría de la elevación del riesgo, que brindó nuevos elementos para solucionar problemas relacionados con el delito imprudente. Pero no solamente se quedó allí, sino que después con Rosin se crea lo de la teoría del fin de protección de la norma. Entonces, en la teoría de la imputación objetiva, el problema es si el autor tiene que responder desde el punto de vista de una justa sanción por el resultado causado. Para Rosin, la causación de un resultado típico solo realiza el tipo objetivo si el autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado, no cubierto por un riesgo permitido que se ha cristalizado en un resultado típico. Es decir, presupone como criterios de imputación: primero, la creación de un riesgo jurídicamente penalmente relevante o no permitido; segundo, la realización del riesgo imputable en el resultado; y tercero, el fin de protección del tipo penal infringido o alcance del tipo penal. Tales criterios tienen el mismo fundamento con independencia de la modalidad del delito, que presentan particularidades según se trate de delitos dolosos o culposos. De la creación de riesgos, entonces aquí miremos esto, miren. No creación ni incremento de riesgos. El derecho no toma en cuenta riesgos mínimos que encuadran en actividades normales, así tales conductas de manera excepcional puedan causar algún accidente. Se trata de riesgos adecuados socialmente que no revisten ningún peligro, y por tanto en tales eventos no resulta posible la imputación. Se trata de diversos tipos de comportamiento. En primer término, los que valorados ex ante, teoría de la ecuación, no implican peligros relevantes para el bien jurídico tutelado, como el caso de quien aconseja a un amigo que viaje en un avión con la esperanza de que el avión se estrelle y su amigo muera, lo que en efecto sucede. Tal resultado no puede ser imputado, pues con el comportamiento no se ha creado un riesgo jurídicamente relevante. En segundo lugar, aquellos respecto a los cuales, pese a que impliquen un riesgo, es socialmente aceptado, como sucede en el materia automotriz. Entonces, en este caso, efectivamente, pues el conductor está dentro del riesgo permitido, que ya, como él dijo allí, que fue que se le atravesó una babilla, o que ya la policía manejó otro tema que era el del microsueño, pero en fin, pongámoslo en un caso fortuito de fuerza mayor, como nos decía la compañera al inicio de esta charla, pues que se aparece una babilla, exactamente. Entonces la babilla, pues para él no atropellarla, se sale de la vía, se voltea el carro y entonces va a templar allí, y sale toda la gente de este corregimiento, de allí cerca pues del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena, pero a saquear.
Y vimos todos completamente lo que sucedió allí, porque a pesar de que el conductor incluso dice, miren ustedes ahí no se acerque, que eso puede explosionar, la gente no hizo caso. Y la policía sacándolos y ellos para adentro a robarse las cosas que estaban allí, pues tampoco imposible que la policía hubiese evitado ese resultado. Y la gente se puso en uno que conocemos como una autopuesta en peligro. Y el resultado es ese. Y vamos a ver aquí también algo con esto del fin de protección de la norma. Bueno, seguimos. Entonces, sigue diciendo Klaus Rosin, disminución del riesgo. No existe posibilidad de imputación si el autor ha modificado el curso causal de forma tal que disminuye un peligro que ya existe para el bien jurídico. Aquí dice, para algunos este no es un problema de exclusión de la tipicidad, sino que encuentra solución en el estado de necesidad justificante. Al respecto, Rosin explica que la situación es distinta cuando lo que hace el autor es sustituir un peligro por otro. Entonces, para que la disminución de riesgo excluya la imputación, se requiere que se trate del mismo titular y bien jurídico. Bueno, pasemos al siguiente, creación del riesgo y cursos causales hipotéticos. Con ese criterio se pretende solucionar la pregunta acerca de si se puede o no imputar el tipo en el evento en que el resultado inexorablemente se hubiese producido así alguien no lo ocasionara. Esta discusión totalmente irrelevante en el campo de la causalidad, en el campo de la imputación tiene importantes repercusiones, pues es en tal evento que se puede excluir. A ver, sigamos. En la exclusión de la imputación en los casos de riesgo permitido. Conforme a este criterio, pese a que el autor haya creado un riesgo relevante, si ese riesgo es permitido, la imputación se excluye, entendiendo por riesgo permitido una conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que de modo general está permitida y por ello, a diferencia de las causas de justificación, excluyen ya la imputación del tipo objetivo. En tales eventos se incluye el tráfico en todas sus manifestaciones, la práctica de deportes, el ejercicio de la actividad médica en el ámbito de la lex artis, entre otras. Se trata de actividades en las que se reconoce la creación de riesgos, pero sin las cuales se haría imposible la vida en comunidad. Como quiera que el ejercicio de la actividad en sí misma peligrosa, existe regulación al respecto y el desarrollo de tal actividad en el ámbito de la permisión excluye la imputación. Así, por ejemplo, si quien conduce lo hace con observancia de todas las normas de tráfico, o sea, riesgo permitido, y pese a ello ocasiona lesiones a un transeúnte, dicho resultado no es acción típica, a pesar de ser causalmente es inobjetable. Es que aquí quiero decirle lo siguiente, amigos. El tema es muy interesante, pero mire, frente a esa creación de riesgo jurídicamente desaprobado, hay unos criterios que se tienen en cuenta, como son las acciones a propio riesgo, el principio de confianza, el tema de la prohibición de regreso, y también entonces en la concreción del resultado, en la creación de ese riesgo también tienen otros criterios ahí que se tienen que tener presente. Entonces, cuando se habla de acciones a propios riesgos, cuando se habla del principio de confianza, cuando se habla de autopuesta en peligro, pues tiene que ver con esto que pues Klaus Rosin se ha referido a estos tópicos, y para él entonces manejó el tema de la elevación del riesgo, del fin de protección de la norma también como elementos componentes para establecer pues si ese resultado pues como es para señalarlo como tal dentro de esa creación de un riesgo no permitido en el tipo penal. Y entonces cuando les digo que el artículo 9 del Código Penal dice que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, entonces estamos adoptando en este tema de la imputación objetiva, no tanto lo de la creación del riesgo jurídicamente de la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, sino del resultado que se concreta en esa creación del riesgo. Entonces, cuando hay un nexo de causalidad entre el uno y el otro. Pero sigamos aquí, que esto se pone muy interesante, porque dice
de la realización del riesgo, dice, para la imputación, dice Klaus Rosin, para la imputación del tipo objetivo se sobreentiende la realización de un riesgo no permitido por parte del autor que se concreta en un riesgo para el bien jurídico. Por tanto, la imputación se excluye si falta la materialización del riesgo en hipótesis de riesgo permitido y frente a resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma. Y entonces aquí se plantea para esto de la falta de realización del riesgo, dice aquí, por ejemplo, que la autora creó un peligro para la víctima, pero el resultado no le puede ser imputado porque este no es producto del peligro que creó, sino de una circunstancia ajena. Y por tanto, en el caso planteado, pese a que se produce el resultado de muerte, solo puede ser imputado al autor una tentativa de homicidio. Por el contrario, si el riesgo causado aumenta el peligro de tal manera que el resultado es una realización adecuada de este, no hay lugar a la exclusión de la imputación. Aquí en este caso, bien, en este caso, bueno, sigamos avanzando mejor porque quiero llegar a otro punto. La falta de realización del riesgo no permitido. Dice, tratándose de riesgo permitido, la imputación implica la superación de los límites de la autorización del riesgo, pero hay casos en los que rebasar el riesgo no repercute en el resultado. Para explicar esta hipótesis, acude Rosin al ejemplo del director de una fábrica de pinceles que suministra a sus empleados pelos de cabra china para su elaboración, sin desinfectarlos previamente como estaba establecido. 4 trabajadores se infectan con el bacilo y ellos les ocasionan la muerte. La investigación da como resultado que pese a que se hubiera utilizado el desinfectante, este hubiese sido ineficaz. Entonces dice, se trata de un deber cuyo cumplimiento hubiese sido inútil y aún manteniéndose entre el riesgo permitido el resultado se habría producido. Señala entonces Rosin que solo en el evento en que la acción fuese dolosa se podría castigar, pero exclusivamente por la tentativa. Miren, aquí ahí está esta situación. Miren, pongamos el ejemplo, cambiemos el esquema ahora con el tema del COVID. Y es usual que pueda pasar esto. En una fábrica aquí en Cali, pues alguien, ahora que se han dado los permisos para que la gente salga a trabajar, entra a una empresa y que, como se están diciendo, bueno, ustedes tienen que tener todo el sistema de bioseguridad, que lavado de manos con desinfectante, que para los pies, que todos esos sistemas de bioseguridad que se dan. Ahora no hace mucho venía escuchando a un señor que por radio aquí en una emisora estaba diciendo, mire, yo estoy enfermo porque estoy tosiendo, porque tengo un dolor en el cuerpo impresionante. A mí me hicieron hace 2 días la prueba del COVID, pero no me han dicho el resultado y estoy aquí encerrado en la casa, en una pieza, mis hijos y mi mujer están en otra. Pero resulta de que hace unos días acá, eso me sucedió a mí porque yo fui a la empresa y había un compañero que después de que almorzamos y todo, dijo que se sentía mal. Y resulta que ese compañero en estos momentos también está hospitalizado y tiene el COVID y él 5 días después aparece con esta enfermedad. Y uno pregunta, bueno, ¿y en la empresa? Entonces, el gerente, ¿qué ha pasado allí? Mire, aquí sucedió que la gobernadora, la doctora Roldán, apareció la secretaria con el tema del COVID. Pues, ¿qué pasó? Inmediatamente cerraron la gobernación. La gobernación está cerrada en estos momentos por 5 días porque tienen que hacer una vaina de desinfección. Entonces, aquí surgen todas esas preguntas de la posición de garante, de las que habla Gunter Jaco. Porque entonces hay, lo que les decía el otro día, los deberes surgen por esa competencia por organización y la competencia institucional, pero hay algunas que se deberían de posición de garante, las institucionales. Entonces, la gobernadora hace bien en cerrar la gobernación en estos momentos, porque si su secretaria resulta con COVID, ella está en cuarentena en estos momentos y porque su núcleo de todos los que estaban en contacto con esta persona tienen esa situación del COVID y tienen que ser expuestos y mirar a ver si realmente presentan esto. Entonces la pregunta que uno hace es la siguiente, pues en el caso, como plantean aquí, que si de pronto el patrón sabe que su empleado tiene COVID y aún así permite que siga trabajando, ¿hasta dónde entonces la ponen en peligro
con lo del artículo 368 y 369 del Código Penal a los demás trabajadores. No los aíslan, ni se toman todas las medidas de precaución frente a este tema del COVID. Entonces miren ustedes, es que allí si resulta una persona enferma y a raíz del COVID muere, ese empleado, el que le estoy diciendo yo ahora que estaba, que anuncia por la radio esa situación, ¿hasta dónde debe responder entonces el patrono que no toma las precauciones como tal, teniendo una posición de garante y que debe tomar todas las medidas del caso a fin de que no se propague en su empresa y con los demás empleados y que empiece a morirse uno tras de otro? Entonces las demandas que vendrán no solamente de responsabilidad civil extracontractual, sino también de carácter penal por su posición de garante en ese delito de resultado. Entonces no estamos muy lejos de la falta de la realización del riesgo no permitido. El fin de protección de la norma también. Ahora, la exclusión de la imputación en resultados no cubiertos por el fin de protección de la norma también es muy importante tenerlo presente. Dice, las normas de cuidado persiguen evitar resultados en las actividades riesgosas pero permitidas. En consecuencia, si el resultado que se produce no es el que se pretende evitar con la norma de cuidado, entonces no se puede hacer la imputación al tipo objetivo. Así, por ejemplo, es una norma de cuidado que es una norma de cuidado de quien conduce el mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas. Si un conductor atropella a un peatón no porque el vehículo falla, sino porque éste cruza por un paso prohibido, el resultado no puede serle imputado, pues si bien hay un desconocimiento de la norma de cuidado, el resultado se produce por algo que no pretende evitar la norma. Claro, entonces eso es lo que a diario decimos con culpa con representación y culpa sin representación. Si usted debe tener la revisión tecnomecánica de su carro al día, porque es un fin de protección de la norma, es decir, evitar que usted tenga un accidente y vaya entonces a causar un daño al salir a la calle dentro de ese riesgo permitido, si no está en las condiciones perfectas el vehículo porque está botando el líquido de freno y se produce un accidente y ahí muere una persona, entonces se debe entrar a responder, porque a pesar de estar dentro del riesgo permitido, el fin de la protección de la norma, de estar ese vehículo con todos los papeles al día en revisión tecnomecánica, es evitar ese resultado. Y entonces hay una culpa con representación y una culpa sin representación, o sea, prever lo que es previsible o que si habiéndolo previsto confía en poderlo evitar. Y aquí entonces viene en a colación al tema del carro de la cisterna, porque el carro si estaba cumpliendo, si al revisión tecnomecánica estaba al día, si él sale a la carretera y está cumpliendo con los parámetros de norma como tal, dentro de lo permitido, pero una circunstancia ajena a su voluntad, exterior, como es el que aparece un animal, como lo dice él, una babilla, y que por evitarlo atropellar se desvía de la carretera y se voltea el vehículo, pues diríamos que está dentro del riesgo permitido y que no es consecuencia de que no lo ha generado o no ha creado ese riesgo y que además de eso se produce entonces el saqueo del vehículo. Y aquí hay algo muy interesante que tiene que ver con este fin de protección de la norma también, porque mire lo que dice aquí Klaus Rosin, fin de protección del tipo penal. Cooperación en una autopuesta en peligro. Dice, alguien puede estimular a otro a realizar actividades peligrosas. La pregunta que debe resolverse es si presenta un resultado ante jurídico, este se puede imputar a quien de alguna manera ha cooperado. Entonces se da el caso que expone Rosin, dice, para explicar ese criterio es el siguiente. A aconseja a B para que atraviese por un lago que se encuentra cubierto por una frágil capa de hielo. Al atravesar el lago, B, quien es consciente del peligro, cae y fallece. La pregunta que surge es si al sujeto A, quien participó en la autopuesta en peligro, le puede ser imputado el delito de homicidio doloso o culposo. Este interrogante se responde dependiendo del fin del tipo penal, y entonces como quiera que el suicidio no constituye delito y como tampoco lo son las autolesiones, la participación de A no puede ser castigada, pues B se ha puesto a sí mismo de manera consciente en peligro. Esa es la respuesta, diría Klaus Rosin, frente
a las personas, a los familiares de todas las personas que entraron allí a saquear el vehículo y que quieran o pretendan una demanda por daños y perjuicios. Porque ¿qué? Ellos se pusieron en autopuesta en peligro. Es más, el conductor fue el que les dijo, les previno, mire, eso puede, si se van a robar esa batería allí, al golpearla para bajarla, se produjo una chispa y se explosionó el carro, produciendo ya ahora 24 muertes al día de hoy. Primero 7 y ahora van 24. Entonces la norma, ¿cuál es el fin de protección de la norma? La norma que dice pues entonces del suicidio. Ahora póngala de otra manera. ¿Qué tal si el conductor le dice, sí, vayan y saquen el vehículo? Vayan, háganle, hermano, que eso está de papaya allí, eso no es mío. ¿Será que responde? Mire lo que está diciendo aquí Klaus Rosin. Entonces, una autopuesta en peligro, pues ellos sabiendo que están en esas circunstancias no podían hacerlo. Entonces, en un suicidio o no una autopuesta en peligro, incluso ahí ni siquiera sería responsable ese conductor. Puesto en peligro de un tercero aceptado por para concluir, porque ya el tiempo está encima. Mire, dice, el pasajero en un vehículo exhorta al conductor para que realice un cruce peligroso y prohibido. El conductor lo hace y se presenta un accidente en el que el pasajero resulta herido. La cuestión es hasta qué punto el tipo penal, atendiendo el fin de protección que persigue, abarca la puesta en peligro de un tercero aceptada por lo que guardadas proporciones equivale a una autopuesta en peligro. El tercero ha asumido el riesgo y por tanto, como quiera que las autolesiones no constituyen delito, el hecho no puede serle imputado. Pero bueno, hasta allí no hay problema. El problema que yo quiero dejar aquí en este momento es el siguiente. Se plantea además el caso de quien sabe que una persona se encuentra infectada del VIH y a quien sí decide mantener relaciones sexuales responsabilizándose del peligro que ello implica. En el evento de resultar contagiado, dicho resultado no será imputable, salvo que el portador haya ocultado su enfermedad. Bueno, esto sí tiene que ver con el tema de la pandemia. Ahora que está de moda este tema, entonces de una autopuesta en peligro, uno sale a la calle, como lo estoy haciendo aquí, y que, bueno, yo sí estoy tomando las precauciones porque no hay nadie, como pueden observar aquí a mi redondo. Yo no tengo problemas de exposición porque lo que se evita es el contacto con las demás personas. Pero ¿qué tal si yo, sabiendo que mi vecino está contagiado y lo veo en la calle sin tapabocas, me pongo a hablar con él? Me contagia y me muero. Entonces ya mi señora va a decir después, vea, fue que este vecino fue el causante. Miremos a ver que de todas maneras hay un delito de peligro presunto del 368 y 369, pero ¿qué tal entonces la respuesta que le van a decir? Bueno, pero eso es una autopuesta en peligro. Usted, sabiendo que el vecino está contagiado y sale y se pone a parrandear con él, ¿cómo le queda el ojo pues? Entonces... Bueno, se me acabó el tiempo. Interesante todo esto y dejemos hasta aquí con Klaus Rosin. Después vendremos tal vez con Gunter Jacobs a ver qué dice Gunter Jacobs frente a toda esta problemática pues que estamos analizando. Aquí me cogió la llovizna, pero bueno. Interesante todo eso, mis queridos amigos. Esto no es nada fácil. Esto va a que ustedes se den cuenta que es 1A, chévere. Después de que uno pues la coja, la capte, puede dar respuesta a todos esos interrogantes. Ahora que está de moda todo, miren lo interesante que resulta entonces en esos delitos de resultado, de lesión, de peligro. Y bueno, ahí les dejo la inquietud. Esperemos pues, ya seguiré avanzando con los neumáticos del derecho penal y ahí vamos viendo a ver entonces todo esto. Ok, mis amigos, espero que pues les haya gustado esto. Excúsenme de pronto el lapsus linguis que digo a veces, por decir una cosa digo otra y pero discúlpenme. De todas maneras, la idea es transmitir todo esto y quererle a ustedes llegar de una manera didáctica y que les sirva nos sirva a todos un poco para tener más luces sobre este interesante derecho penal. Ok.